Buenas tardes a todos. Una vez más, que el Eterno, que es bueno, los bendiga, les guarde. Y una vez más, ¿verdad? Pues le damos gracias a nuestro Padre que está en los cielos por permitirnos otro día de vida, otro día de salud. Y bueno, pues continuemos continuando con el libro de Colosenses. Hoy traigo para ti algo de nuestro Santo Maestro, Yeshua, nuestro Mesías, ya que pues de él se trata toda la bendita Escritura y sobre nuestro Padre que está en los cielos obviamente también. Así es que espero que te sea bendición. Voy a compartir unos cuantos minutos contigo del libro de Colosenses, porque obviamente estuvimos viendo qué significa apostelo, qué significa ser un apóstol, cuáles apóstoles estuvieron aprobados por la poderosa divinidad de nuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? De la voluntad de nuestro Padre, y cómo Él fue el que escogió todos esos varones. Siempre hay que recordar la Escritura, ¿verdad? Cuando dice que nuestro Maestro, que yo os escogí a vosotros, no ustedes a mí, ¿verdad? ¿No? Entonces hay que poner atención a esas palabras, porque hemos dicho que un verdadero apóstol, pues, tiene un llamamiento muy profundo, una conciencia muy alta de lo que es su trabajo al cual fue llamado. Pablo decía, por ejemplo, que desde el vientre de su madre, Hashem lo conoció para disponerlo para esta obra, ¿no? Entonces, hay que, por favor, poner atención a estas clases pasadas, porque obviamente hoy por hoy hay muchísimos, según ellos, apóstoles, como dije, que quieren copiar el poder de los verdaderos apóstoles, cuando pues, no van a poder, por la simple y sencilla razón que no fueron escogidos para ese trabajo, como lo fueron los apóstoles que anduvieron con nuestro Santo Maestro. Bueno, espero y hayas disfrutado las otras enseñanzas, y hoy vamos a seguir con el libro de Colosenses, pero recuerda que estamos en el pasaje, en el capítulo 1, versículo 1, cuando dice Pablo, apóstol de Yeshua por la voluntad de Dios. Bueno, pues ahí donde dice Pablo, apóstol de Jesucristo, fue donde compartimos el asunto de los apóstoles y qué es ser un apóstol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos a compartir con ustedes hoy la segunda parte. Cuando dice Pablo, apóstol de Cristo, de Jesucristo. Y yo quiero compartir contigo hoy algo que es verdaderamente triste, pero que de alguna manera el Eterno así lo permitió, así lo dejó. Entonces, ¿para qué? Me imagino yo que para ir descubriendo la verdad y ir también volviendo al plan del Eterno que tenía desde el principio de los tiempos. Hablando de Yeshua, que de alguna manera fue, digamos, secuestrado, plagiado, ¿verdad? En lo que es Roma, las interpretaciones de nuestro maestro fueron plagiadas. Otra vez se le quita su talit, se le quita su circuncisión, se le quita esto y lo otro, hasta el nombre, para ponerlo ahora con un manto romano, sin talit, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que te puedas imaginar que le robaron a este judío, Yeshua, nuestro Cristo, nuestro Mesías. Bueno, creo yo, y es lo que se piensa, ¿verdad?, de los rabinos que creen en Yeshua, que efectivamente fue secuestrado en Roma. Ahora, lo triste aquí es que sí, la historia verdadera de nuestro Santo Maestro está, digamos, presa en las cárceles de la interpretación romana, ¿verdad? Si la historia de nuestro Maestro fue cambiada, pues los seguidores de Yeshua tenemos un problema, tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque, pues, oye,
estaríamos viviendo igual que las interpretaciones que se hicieron de él. Ahora, otra vez te lo repito, estamos en tiempos muy cercanos a la segunda venida de nuestro Santo Maestro, y todavía es hora, mis queridos hermanos, que hay un montón de cristianos alrededor del mundo que no han vuelto al Yeshua judío, que no han vuelto a donde fueron injertados según la Escritura. Entonces, los que amamos, los que decimos seguir a Yeshua, adorar al Dios de Yeshua, al Dios de los hebreos, al Dios también de los gentiles, tenemos que tener mucho cuidado entonces con cuáles interpretaciones tú te quedas, porque los seguidores de este varón, de nuestro maestro, que vendrían después de los apóstoles, después del primer siglo, hasta llegar hasta nosotros, pues estaríamos viviendo también esa mala interpretación de la Escritura, esa mala historia de Yeshua, desconociendo la verdad histórica. Tienes que cuando interpretes la Escritura, tienes que conocer primeramente la verdad histórica de este varón. Luego se conoce, digamos, la verdad histórica del libro, del texto, etcétera. Entonces, mira, ¿por qué es tan crucial que tú aprendas esto y que sepas interpretar la Escritura de un punto de vista de Yeshua? ¿Quién te enseñó a ti para que enseñaras a otros? ¿Quién enseñó al pastor que te enseñó a ti? ¿Y quién enseñó al pastor de tu pastor? Y así nos podemos ir hasta atrás. ¿Quién lo enseñó? ¿De dónde vinieron todas estas interpretaciones lejos del olivo natural? ¿De dónde, cómo y cuándo fueron plagiadas todas esas cosas? ¿Quién enseñó a tu líder cristiano para que te enseñara a ti? ¿Quién te enseñó lo que tú llamas la sana doctrina, por ejemplo? A la iglesia, lo hemos dicho antes, que tú vayas, te van a decir que tienen la verdad y te van a decir que tienen ellos, ¿verdad? La sana doctrina. La pregunta es, ¿qué es la sana doctrina? ¿Cómo sabes que estás en una sana doctrina? Yeshua, por ejemplo, ¿fue a la iglesia o a la sinagoga? ¿Era judío o mexicano o anglosajón? ¿Fue bautizado o circuncidado al octavo día de nacido? ¿Celebró las fiestas del Eterno o celebró las fiestas paganas? Tú dime. De aquí ya tenemos un problema. Si te quedas con este Jesús, ¿verdad? Con su manto romano, con sus interpretaciones fuera del judaísmo, y que Jesús fundó la iglesia, estás equivocado. Porque ni siquiera aparece, digamos, esa palabra como iglesia en hebreo. Pero de entrada te digo que no fue a la iglesia, fue a la sinagoga. Entonces ahí ya tenemos un problema de no identificarlo en la historia. Él era judío, no mexicano, no anglosajón, fue a la sinagoga, fue circuncidado al octavo día de nacido, celebró las fiestas de su padre que está en los cielos, no fiestas paganas, como las que yo y tú celebramos hoy por hoy, o celebrábamos. Bendito el Eterno que ya no. Pero tú tienes que empezar a conocer la Escritura y adentrarte un poquito en la Escritura con los lentes judíos, con lentes de un judío. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay muchos que reniegan a este pensamiento, pero déjame te explico por qué. Porque si no te acercas a la Escritura con pensamientos judíos, con interpretaciones judías, con lentes judíos, no vas a entender en realidad qué nuestro Santo Maestro estaba diciendo. Aún, mira, por ejemplo, te pregunto esto. ¿Es cierto que fue él el que deshizo la ley para imponer otra nueva y su iglesia, y etcétera, etcétera? No podemos ser tan incautos los cristianos que nos decimos seguir al Señor. Cuando tú lees la Escritura, si tú eres un buen lector y un buen orador,
que te mantienes en oración con tu Padre que está en los cielos, el Señor te va a empezar a revelar, te va a empezar a poner inquietudes. Y si esto es así, no tengas miedo de adentrarte un poquito más y conocer la historia, conocer la escritura, hacerte preguntas, ¿por qué la escritura dice esto? ¿Por qué la escritura dice lo otro? Porque solamente así vas a llegar a la profundidad de la historia de Yeshua. Mira, hasta dónde no hemos sido adoctrinados con ciertas frases y ciertas palabras, aun cuando los cristianos miramos pasajes como este, por ejemplo, y que muchas veces no le damos importancia, y si te lo sabes, pues no le pones atención y no decides indagar un poquito qué está diciendo, por ejemplo, aquí en Mateo 5, 17 al 18. Sobre la pregunta que hicimos de si que es cierto que fue Yeshua, él mismo fue el que deshizo supuestamente la ley por otra nueva. Observa, por ejemplo, Mateo 5, 17 al 18, pasajes que todos conocemos, como dije, pero no le damos importancia. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ahí tienes ya la ley de Moisés y a los profetas. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. No podemos perdernos ahí cuando dice sino para cumplir. Dice el 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley. No el Nuevo Testamento, está hablando de la ley. Que no va a pasar nada de la ley hasta que todo se haya cumplido, dice el Señor. El Nuevo Testamento nos indica que Yeshua dijo sobre la ley que no estará vana, sino que hasta que la tierra y el cielo pasen, ¿verdad? Hasta que se cumpla todo. Pero todavía no hemos visto que la tierra y el cielo hayan pasado. Cuando se dice, por ejemplo, que Yeshua es el cumplimiento de la ley, se refiere a estos pasajes, mis queridos hermanos. Mira, Yeshua está diciendo aquí, ni les pase por la mente la idea que he venido a quitar y a deshacerme de la ley de Moisés o los profetas. Yo vine a dar la correcta interpretación de la ley de Moisés y de los profetas. ¿Por qué? Porque ustedes han cambiado el mandamiento de mi padre por mandamientos de hombre, acuérdate. Pero la ley y los profetas siguen vigentes, dice el Señor. No pasará la ley, dice, sin su correcta interpretación. O sea, en otras palabras, yo les voy a enseñar para lo que fue hecha la justicia de la ley, para lo que fue hecha la misericordia de la ley. Yo les voy a enseñar cómo mi Padre quiere que se aplique la ley. No te pierdas, pon mucha atención. También se hizo Yeshua, que levantó un discípulo, ¿verdad? Que desecha la ley, las fiestas, hablando de Pablo, pero ¿qué dice Pablo sobre la ley? Vamos a ver algunos pasajes sobre la ley. Romanos 7:7. Pido unas disculpas porque tomo un poquito de agüita. Romanos 7:7. ¿Qué dice este varón que fue salvado por la gracia de Yeshua? Dice, ¿qué diremos pues? Abre con una pregunta. ¿Qué diremos pues? Dice, ¿que la ley es pecado? De ninguna manera. Atención a los pasajes. Recuerda, estamos trabajando sobre si es cierto que Yeshua y sus discípulos, el más aventajado, se deshicieron de la ley. Cuando ya leímos por ahí Mateo 5:17 al 18, ¿ok? Entonces, Pablo aquí en Romanos 7:7 nos dice, ¿qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? Dice, de ninguna manera. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Puedes seguir leyendo esos pasajes. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley es santa y el mandamiento es
santo, justo y bueno. Mis hermanos, ¿cómo los cristianos creemos que la ley ya pasó? Que las fiestas fueron abolidas por Yeshua, por Pablo. ¿Cómo podemos pensar estas cosas cuando vemos estos pasajes que se inclinan hacia la ley? Si están diciendo que el mandamiento de la ley es santo y justo y bueno, que la ley no ha pasado de moda, dice Yeshua, Pablo dice que la ley no es ningún pecado, ¿cómo podemos nosotros ahora en este siglo, en esta era en la que vivimos, interpretar seguir interpretando con tanta luz que se nos ha venido encima de la interpretación de la Escritura? ¿Cómo podemos seguir interpretando estos pasajes de esa manera? Ni siquiera le ponemos atención a estos pasajes cuando se habla de la ley, porque en tu cerebro no la registra, porque ya te enseñaron otra cosa. Vamos a comenzar por esto, en estos pasajes. Tenemos que ser muy sabios a la hora de acercarnos a la Escritura. En los tiempos de Yeshua, mucha atención, porque eso es historia, la historia del primer siglo, la historia que se ha venido borrando por no darle la correcta interpretación. En los tiempos de Yeshua, ¿qué le pasa a esta cosa? Bueno, vamos a seguir aquí. En los tiempos de Yeshua, el judaísmo del primer siglo era pluralista y existían muchísimas escuelas de interpretación. Existían, por ejemplo, los fariseos, los saduceos, los esenios, los elotes y las dos grandes escuelas de Shammai y Hillel. Entonces, a causa de los grupos existentes que había en el primer siglo, veremos a Yeshua, mis queridos amigos, dirigirse a ciertos grupos en diferentes enseñanzas de la Escritura que tú puedes contemplar en los evangelios, especialmente cuando se refería a los escribas, que eran los maestros de la ley, y a un grupo de fariseos, porque había varias líneas de fariseos. Entonces, en Mateo 23, 3, por ejemplo, dice, así que todo lo que os digan, hablando con los discípulos, Yeshua con sus discípulos, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, dice, guardad, dice, y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Dice, porque dicen y no hacen. Fíjate, ponle atención al pasaje. Jesús está platicando con sus discípulos, con sus apostelos, y les está diciendo, los está invitando a que guarden lo que les digan estos grupos. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Estás entendiendo lo que estamos viendo aquí? Te prometo que si estos hubiesen sido los saduceos, por ejemplo, estas no hubiesen sido las palabras de Yeshua para sus discípulos, porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, si hubiera sido el grupo de los saduceos, el Señor no le hubiera dicho, guarden lo que ellos piensan, lo que ellos les digan. ¿Cuál era el problema aquí? El problema era porque dicen y no hacen. Pero lo que estaban diciendo de la ley, lo que estaban transmitiendo como enseñanza era correcto. Por eso el Señor les dice, guárdanlo y háganlo. Pero conforme a sus obras, no lo hagan. Acuérdate, ya dijimos que la ley era buena, el mandamiento era bueno y que Yeshua no vino a deshacerse de la ley. Entonces, ¿ves entonces cómo tenemos que aprender a identificar a qué grupo de los que existían se refería a Yeshua? No podemos meter todo en un mismo saco e interpretarlo así al montón. No podemos todo meterlo, mis queridos amigos, en una misma olla, porque te va a salir de verdad, una capirotada de interpretación. Los escribas y los fariseos enseñaban la mayoría de las veces exactamente la Torá. Cuando daban sus interpretaciones, era cuando se equivocaban, porque lo hacían para su conveniencia. Por eso vas a ver a Yeshua reprendiéndolos.
Pero Yeshua no tenía ningún problema con la ley, sino con sus interpretaciones. ¿Por qué? Porque estos no hacían y tampoco interpretaban bien la justicia de la ley. Ese era el problema, no la ley en sí. Daban su interpretación legalista de la ley. Una interpretación, mis amigos, sin perdón, sin alma. Otros que estaban helenizados, imagínate, también tenían su interpretación sin fidelidad a Dios. Y los aislados que se escondían en las cuevas de Qumran, solo esperaban el fin del mundo. Así estaba la interpretación de la escritura del primer siglo. Si a esto le agregamos a todos los perdidos doctrinalmente hablando, mis hermanos, veremos que el judaísmo del primer siglo estaba hecho un desastre. ¿A qué usted piensa que vino el maestro? No es hacerse de la ley, a darle la interpretación correcta. Mis hermanos, existía una verdadera crisis interna espiritual en el judaísmo del segundo templo. No se puede negar esto. No se puede negar porque Yeshua reprendía a todos estos grupos. La figura de Yeshua emergía dentro de todos esos grupos como un nuevo Moisés, no para dar otra ley, otra Torá, otro evangelio, sino para volver a la Torá, al pueblo que fue su intención original de la Torá. A eso vino Yeshua, para volverlos a la buena interpretación de la Torá en su interpretación original. Es por eso que bajo tanta locura de interpretación, el maestro, por ejemplo, tú lo irás diciendo, se han olvidado de lo más grande de la ley, la justicia, la bondad y la fidelidad. ¿Por qué se olvidaron de eso? De la justicia, de la bondad y la fidelidad de la ley, por sus propias interpretaciones. Hay que entender esta parte, por sus interpretaciones legalistas. Bajo la guía de Yeshua, el pueblo de Israel tendría la capacidad, mis hermanos, de resucitar el corazón del pueblo para volverlo a la Torá, a la verdadera aplicación de la Torá. Ellos habían reducido la escritura a puro legalismo, para obtener privilegios, a rituales vacíos. Se olvidaron de la justicia, de la bondad y de la fidelidad, pero bajo el liderazgo y la guianza de Yeshua, el propósito era traerlos de vuelta, retornar sus corazones. Por eso Juan Bautista vino predicando el arrepentimiento primero, antes del reino. Mateo 23:13 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mis amigos, estos estaban bloqueando las puertas de la redención por aferrarse a sus malas interpretaciones legalistas de la escritura, sus costumbres, sus tradiciones, como de repente nos aferramos nosotros a nuestras costumbres y a nuestras tradiciones y no dejamos que el Señor entre en nuestro corazón, en nuestra mente y traiga un nuevo pacto de redención a tu vida. Estaban bloqueando la puerta de redención porque se aferraban a sus interpretaciones, a sus costumbres legalistas, a sus ritos, y se olvidaban de la esencia de la Torá, de la esencia de la ley, la justicia, la bondad y la fidelidad. Si nosotros mismos, como aplicación te digo esto, si nosotros mismos nos seguimos aferrando a costumbres y a tradiciones, nunca jamás conocerás el reino de los cielos. ¿Cuánta religión no hay? ¿Y cuánta interpretación supuestamente de buena doctrina hay? Pero de verdad sigues aferrado a tus costumbres y a tus tradiciones. Yo pienso así, yo soy así, yo no quiero cambiar porque ellos me quieren decir, porque voy a dejar mi tradición de celebrar esta fiesta. Es pagana, punto. Sigamos con nuestras malas costumbres y nuestros malos hábitos y nuestras locas tradiciones y nunca vas a conocer la verdad. Así es que los fariseos
y los escribas, a los cuales Yeshua llamaba hipócritas, estaban cerrando, bloqueando la puerta de redención, otra vez por aferrarse a sus malas interpretaciones legalistas. Y honestamente, ya no eran nada relevantes para el pueblo. ¿Por qué? Porque el tiempo de Mesías había llegado, el tiempo de la verdadera interpretación de la Torá había llegado, el tiempo de la justicia, del perdón, de la bondad de la Torá había llegado en los labios de Yeshua. Era tiempo de que todos corrieran a la buena interpretación de Yeshua, ellos también. Había que dejarse de todos aquellos pesos y cargas que nadie podía llevar, porque finalmente la redención final estaba tocando la puerta y Yeshua estaba allá. Las buenas nuevas habían llegado y estaban frente a ellos y se lo estaban perdiendo, mis amigos. Cuando usted se enfrente a textos como el que leímos o como los que vamos a leer a continuación, usted no puede interpretar que estaba en contra de la ley. Eso es lo más terrible que usted puede hacer. Y esa precisamente es una de las malas doctrinas que existen hoy por hoy. Así es que si usted se dice tener una buena doctrina y no se sumerge en la ley, en los profetas, no tiene usted para nada una buena doctrina. Si usted no ama a Israel, no tiene una buena doctrina. Para nada. Si usted no interpreta la escritura como con lentes judíos, con interpretaciones judíos, usted no tiene una buena doctrina. Me perdona, pero no. Porque cuando leemos pasajes como estos, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis. Cuando leemos pasajes como estos, lo único que hacemos y lo que nos pasa por la mente es que un Jesús va en contra del judaísmo, un Jesús va en contra del talí, un Jesús va en contra de esa raza. Y estamos totalmente equivocados. Yeshua estaba en contra de sus interpretaciones. Entendamos eso, ya no eran relevantes para el pueblo. La salvación y las buenas nuevas estaban en casa. Así es que esas son malas doctrinas. Mateo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y en el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Ojo de que los estaba acusando aquí. Ojo, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Eso era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Otra vez volvemos aquí, nos aparecen en este pasaje, en el cuadro, otra vez los escribas y los fariseos, y los llama de la misma manera, hipócritas. ¿Por qué se estaba llamando hipócritas? Porque estaban diezmando la menta, el eneldo y el comino. Así es que, otra vez, cuando leas estos pasajes, no estaba yendo en contra del diezmo de Yeshua, no estaba yendo en contra de esto, no estaba yendo en contra de la ley, no estaba yendo en contra del judaísmo, estaba yendo en contra de las malas interpretaciones. Una vez más vemos aquí, el problema no era la ley, era la interpretación legalista y el mal ejemplo que ellos les estaban dando de la ley. Ellos estaban diezmando lo que querían, no los frutos de la tierra de Israel. El comino, el eneldo, ¿eso qué? Ellos estaban diezmando lo que querían, no los frutos de la tierra de él. No estaban haciendo justicia a la ley, de lo que decía la ley. No tenían misericordia, les quitaban todo al pueblo. Haz un estudio de cómo estaban los impuestos y todo eso que pedían en el judaísmo del primer siglo, en los tiempos de Yeshua, y vas a ver que los tenían viviendo en una sombra. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo justicia a la Torá. Eso no era el propósito de la bendita escritura. Por el otro lado, vemos a Yeshua en oposición en contra, por ejemplo, de los saduceos, que seguían aferrados también a las tradiciones aristócratas, porque estos eran, pero tremendos, aunque eran una minoría, eran dominantes, pero siempre buscando las riquezas por medio de medidas religiosas, siempre. Se vanagloriaban de la gloria del templo, olvidándose de que la promesa de que Hashem había prometido a uno más grande que el templo, según Malaquías 3. Se gloriaban del templo, pero se estaban perdiendo a uno más grande.
¿Por qué? También por aferrarse a ese templo, se estaban perdiendo una gloria mayor y un templo mejor, al cual Yeshua les dijo, túmbenlo. Y lo voy a levantar. Aunque la interpretación es hablando de su cuerpo. Por ejemplo, los esenios. Estos esenios, en los días de Yeshua, se aferraban a ¿qué? A la soledad cultural. Según sus propias interpretaciones, debían retirarse a vivir en cuevas para mantener su pureza espiritual, sus rituales espirituales fuera y lejos de gente que para ellos no era para nada espiritual. ¿Y qué pensaban? ¿Pensaban que así se iba a cumplir la existencia de la Torah en sus vidas? No. ¿Por qué? Porque Yeshua nos enseñó lo contrario. No así para Yeshua. Para él, la aplicación de la Torah y de los profetas siempre giraban en torno de la redención de las masas. ¿Por qué? Porque para esto fue diseñada la Torah. Fue diseñada para traer los corazones al reino de Dios mismo y que la justicia dominara sobre la tierra. ¿Cómo se iba a llevar esto a cabo si ellos vivían escondiéndose de la gente en cuevas? Pues entonces, que quizás lo que te han dicho de la ley no es cierto. O pregúntate tú, ¿es cierto o no es cierto lo que te han dicho de Yeshua, de su discípulo más aventajado y sus discípulos? Porque esas son las preguntas que debes hacerte. ¿Es cierto de verdad que nuestro maestro enseñó a sus discípulos a quebrantar el día sagrado y las fiestas? ¿Es cierto que hizo una nueva religión, un nuevo Israel llamado la iglesia? Mis hermanos, por supuesto que no. Las interpretaciones según tu buena doctrina están desfasadas y están fuera totalmente de la historia de los profetas de la ley y del plan mismo del Señor, de nuestro Padre que está en los cielos. Te dejo con eso. Te dejo con eso. Repasa esta clase por amor al Eterno y vamos a seguir, no te preocupes. Vamos a seguir hablando de todas estas cosas. Y hay que preguntarnos en manos de quién quedó lo que conocemos como, por ejemplo, cristianismo. ¿Quiénes fueron los que cambiaron en la persona de Yeshua? ¿De dónde surgieron las falacias ideológicas incompatibles con la bendita escritura? Vamos a ver algunas cosas de este tipo. Así es que aquí te dejo con esto. Que el Señor que es bueno te bendiga y te guarde. Que el Señor que es bueno de verdad aleje el divorcio de tu matrimonio. Que el Señor que es bueno aleje la carnalidad de tu hogar, de la mente de tus hijos, de tus hijas, de nosotros mismos y que traiga shalom a tu vida. Shalom, shalom. Bendiciones del Eterno.